queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas con las propiedades de los exponentes. Y en estos ejemplos, podemos escribir el lado izquierdo o el lado derecho de la ecuación usando la misma base. Por lo tanto, podemos solucionar estas ecuaciones sin ritmos de registro. En general, si tenemos a al poder de m igual a al poder de n, luego m es igual a n. Esto nos dice que si tenemos dos expresiones exponenciales que son iguales el uno al otro y las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Mirando nuestro primer ejemplo, aviso como nuestras bases no son la misma porque esta base es 3 y esta base es 9. Pero desde 9x a Siemens igual a 3 veces 3 o 3 cuadrados, podemos reescribir esto como 3 al poder de 2x plus 5, es igual a 3 cuadrados al poder de 3x menos 7. Ahora, aviso, tenemos una base común de 3, pero en el lado derecho, tenemos 3 cuadrados levantados al poder de 3x menos 7. O tenemos un poder levantado a un poder, lo que significa que podemos multiplicar estos exponentes dados por esta regla aquí. Entonces, podemos reescribir esto como 3 a la potencia de 2x más 5, igual 3 a la potencia de 2 veces la cantidad 3x menos 7. Y en esta forma, ahora que las bases son iguales. ¿Y estos son iguales al otro? 2x más 5 deben igualar 2 veces la cantidad 3x menos 7. Ahora, podemos resolver esta ecuación para x para determinar nuestra solución. Así que, comenzaremos limpiando a los padres aquí. Entonces, tenemos 2x más 5 iguales. Esto será 6x menos 14. Necesitamos obtener x en un lado de la ecuación, así que vamos adelante y restate 2x en ambos lados de la ecuación. Aviso cómo haría esto los términos x en el lado derecho de la ecuación, desde que esto sería 0. Entonces, vamos adelante y agregue 14 aquí al mismo tiempo. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 5 más 14, eso es 19. En el lado derecho, tenemos 6x menos 2x, eso es 4x y esto también es 0. Por lo tanto, ahora dividiremos ambos lados por 4 y tenemos 19 4 igual a x. ¿Cuál es nuestra solución? O podemos escribir x igual a 19 4, al cambiar la orden. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos esta fracción aquí para tratar, pero sabemos que 4x a Siemens igual a 2 cuadrados, así que podemos escribir esto como 1 sobre 2 cuadrados, levantado a la potencia 2x plus 1. Y luego en el lado derecho, 64 también se pueden escribir como 2 para subir a una potencia. 64x a Siemens igual a 8 veces 8 y 8x a Siemens igual a 4 veces 2. Y 4x a Siemens igual a 2 veces 2, así que cada 8 contiene 3 factores de 2. Entonces, 64x a Siemens igual a 6 factores de 2 o 2 al sexto. Ahora, podemos haber dejado realmente esto como base 4 porque 64x a Siemens también igual a 4 al tercer. Pero si nunca estamos dudos, siempre podemos romper las cosas en sus principales factores. Ahora más, todavía tenemos que tratar con esta fracción. Queremos tener una base común de 2 hexaneutones ambos lados de la ecuación. Entonces, ahora lo que podemos hacer es mover 2 al segundo en el numerador, y escribir esto como 2 al poder del negativo 2. De nuevo recuerda, si cruzamos la barra de fracción, va a cambiar el signo del exponente. Entonces, habríamos 2 levantados al poder del negativo 2, levantados al poder de 2x más 1 igual a 2 al 6. Y de nuevo en el lado izquierdo ahora, tenemos poderes levantados a poderes. Entonces, vamos a multiplicar estos explosivos. Así que, tendremos 2 alcanzados al poder de negativo 2 veces la cantidad 2x más 2 igual 2 al 6. Ahora que tenemos estos iguales al otro y las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Entonces, negativo 2 veces la cantidad 2x más 1 debe igualar 6. Ahora, pagaremos a los padres. Así tenemos negativo 4x menos 2 iguales 6. Así que agregaremos 2 a ambos lados de la ecuación. Esto será 0, por lo tanto negativo 4x igual a 8, divide ambos lados por negativo 4. Tenemos x igual a negativo 2. ¿De acuerdo?
Espero que encuentres esto útil.